En este video veremos la sustitución electrofílica aromática en compuestos monosustituidos. Cuando el benceno ya tiene un sustituyente, este sustituyente tendrá dos situaciones. Podrá activar o desactivar el anillo aromático. Eso quiere decir que va a tener efectos orientadores. Los donantes de electrones pi, como el grupo amino, el grupo hidroxilo, un éter o una amida, orientará a dos posiciones, a posiciones orto y a posiciones para. Los grupos alquilos, los grupos arilos también orientarán a posiciones orto-para. Un grupo alquilo puede ser metil, etil, isopropil, etc. Los halógenos, aunque son desactivantes, nos orientan a posiciones orto-para, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. En cambio, los desactivantes orientan únicamente a posiciones meta. ¿Cuáles son esos desactivantes? Los derivados de los ácidos carboxílicos, el grupo carboxilo, el grupo una acetona, el grupo éster y también obviamente un aldehído. Otros grupos que orientan a posiciones meta son el grupo sulfónico, el grupo nitrilo, el grupo nitro o una amina terciaria. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el tolueno. El tolueno lo hacemos reaccionar con cloro. Sabemos que el grupo metil es un orientador orto-para, así que va a activar dos posiciones orto, que son estas dos. Recuerden que la posición orto es 1, 2 y puede ser que la enumeremos a cualquiera de los dos lados. Y la posición para es 1, 4. Entonces, esas son las posibles posiciones, que dicen que el halógeno entrará en posición orto y en posición para, obteniendo dos posibles compuestos. Matemáticamente podríamos creer que se obtienen más compuestos en posiciones orto, pero vemos la cercanía con el grupo metil. Eso genera inestabilidad, así que la posición para es la más estable y es la que se obtiene en mayor cantidad. Este compuesto se llamaría el orto cloro-tolueno, y este sería el para-cloro-tolueno. En este segundo ejemplo tenemos el nitrobenceno. Lo hacemos reaccionar en una reacción de sulfonación. El grupo nitro orienta a una sola posición, a la posición meta, la cual es la posición 1, 3. Esta es la posición meta. Si enumeramos al contrario, tenemos otra posible posición meta, 1, 3. Entonces, en cualquiera de los dos casos, será exactamente igual. Y aquí ingresando el grupo sulfónico. ¿Cómo se llama este compuesto? El ácido benzen-sulfónico. Pero ahora con un grupo nitro en posición meta. Entonces el ácido metanitro-sulfónico. Tenemos el ácido benzoico. El ácido benzoico, nos acordamos, el grupo carboxilo es un orientador meta, así que nuestro grupo metil, este CH3, entrará en una posición 1, 3. 1, 2, 3. En esta posición entrará. Este compuesto se llamará el ácido metametil benzoico. Como subproducto HBr. El fenol, el grupo hidroxilo, es un orientador orto-para. En una nitración ingresa el grupo nitro e ingresará a posiciones orto y a posiciones para. Grupo nitro en posición orto y grupo nitro en posición para. Este se llamará el ortonitrofenol y este el para-nitrofenol. Y este es el que encontramos en mayor cantidad, ya que es el más estable.
Bien, fíjense este ejercicio nos dice obtener el metanitrotolueno a partir del benceno. Dibujemos el metanitrotolueno. Sabemos que el tolueno es el anillo bencénico con un grupo alquilo, un grupo metil. Este es nuestro tolueno y en posición meta, o sea 1, 3, el nitro. Este es el metanitrotolueno. 1, 2, 3. Para llegar acá tengo que adicionar un grupo metil y un grupo nitro. Parto del benceno, que es en que haré dos posibles reacciones. Una alquilación para introducir en el grupo metil y una nitración para que ingrese el grupo nitro. ¿Cuál haré primero? Ocupo una posición meta. Si introduzco el grupo metil, en primer lugar, sé que este grupo metil me orienta a posiciones ortopara, no a posición meta, que es la que ocupo. En cambio, el grupo nitro me orienta a posiciones meta. Entonces, la primera reacción que tengo que efectuar es la nitración. Entonces, más ácido nítrico en ácido sulfúrico y obtendré la primera nitración en posición 1. La colocaré en la misma posición del compuesto que había dibujado originalmente. Como subproducto, y lo vamos a colocar abajo, agua. Necesito una segunda reacción. Ahora para que ingrese este grupo metil. Sería una alquilación. La alquilación se efectúa con halogenuro de alquilo, un cloruro de metilo, en presencia de una sal de aluminio o hierro, un tricloruro de aluminio. Y ahí ya tengo la ecuación completa, partiendo del benceno hasta llegar al metanitrotolueno. En este ejercicio hay que fijarnos bien cuál es la primera reacción que tengo que efectuar, ya que hay un efecto de los orientadores. Bien, otras reacciones que sufren los compuestos aromáticos son las oxidaciones de cadenas laterales. En estas reacciones de cadenas laterales vemos que todo grupo alquilo que se encuentre como cadena lateral en una oxidación en un medio ácido y calor se oxida a un ácido carboxílico, al ácido benzoico. En ambos casos, siempre el producto será ácido benzoico. Siempre. En este caso, el grupo alquilo no tiene más carbonos, así que el único subproducto de interés es el dióxido de manganeso. Pero en el caso del propil o N-propil tiene dos carbonos adicionales. Este es el que se convierte en el grupo carboxilo. ¿Qué le sucede a estos dos carbonos? Se convierten en CO2. Podríamos balancear la ecuación colocando entonces un 2, que se obtienen dos moléculas de CO2. Es una oxidación. Estos hidrógenos se oxidan a oxígeno. Siempre en medio ácido y calor. Cuando este medio cambia a un medio básico, el ácido cambia a una sal, pero eso lo verán en química orgánica 2. También tenemos otra reacción que es la reducción del grupo nitro y es una de las reacciones para obtener la anilina. Entonces, el grupo nitro del nitrobenceno en presencia de hidrógeno en níquel y etanol se reduce a anilina. Otros reactivos utilizados son el zinc en ácido clorhídrico o el hierro en ácido clorhídrico para el mismo efecto, la reducción del grupo nitro al grupo amino, la anilina. Bien, veamos este ejemplo. Dice obtener el ácido meta-aminobenzoico a partir del benceno. Este es muy interesante.
yo ocupo este compuesto, lo vamos a dibujar. Un ácido benzoico y en posición meta un grupo amino. Meta es 1, 3. Estos dos grupos, si nos fijamos, no los podemos ingresar directamente con una de las reacciones vistas, una halogenación, una sulfonación, una nitración, una alquilación o una acilación. Pero si vimos que el grupo carboxilo lo podemos obtener a partir de una oxidación de un grupo alquilo, Y el grupo amino lo podemos obtener por una reducción ¿de quién? Del grupo nitro. O sea que mis dos grupos que yo tengo que ingresar primero son estos dos y luego efectuar oxidaciones o reducciones. Dice que es a partir del benceno. Bien, veamos, si yo adiciono metil, me orienta a posición el siguiente ortopara, así que no me conviene, yo quiero una posición meta. Si introduzco el grupo nitro, sí me orienta a posiciones meta. Esa será mi primera reacción. Voy a colocar únicamente H+, ácido sulfúrico. Y ese me obtiene, aquí obtengo entonces, lo voy a colocar en la posición que tengo el grupo amino, porque yo sé que ahí es donde se reducirá. ¿Será que yo reduzco este grupo amino, nitro, disculpen, al grupo amino? Todavía no. ¿Por qué? Si lo hago, el grupo amino me orienta a posiciones ortopara y yo quiero posición meta, entonces todavía sigo trabajando con ese grupo nitro. Entonces en esta haré la siguiente reacción, la alquilación. Voy a utilizar ahora bromuro de metilo en presencia del catalizador AlBr3. Aquí tengo el grupo nitro. Y aquí estaré ingresando el grupo metilo. Todavía no he llegado a lo que yo deseo. ¿Qué hago ahora? Ahora haré las dos primeras reacciones que habíamos visto. La oxidación y la reducción. Puede ser cualquiera de las dos. Voy a oxidar la cadena lateral con KMnO4 en medio ácido y calor. Entonces que ese grupo metil se oxidará a un grupo carboxilo. Pero todavía tengo el grupo nitro, el cual ahora lo reduciré. ¿Con qué? Puede ser con hidrógeno en presencia de níquel o con hierro en presencia de ácido clorhídrico. Como tengo un grupo carboxílico que también se puede reducir, es preferible aquí trabajar con hierro en HCl. Y de esa manera reduzco mi grupo nitro al grupo amino. Y he obtenido el compuesto que me pedían inicialmente, el ácido meta-amino-benzoico. Esta es una reacción bastante compleja, de las más complicadas que podemos ver. Si la entienden, entenderán prácticamente cualquiera. Hasta aquí concluimos el día de hoy.